En el día de hoy tenemos un nuevo episodio de Hablemos Claro de Contratación. Vamos a tocar un tema que está muy de moda y es el rechazo de los proponentes plurales por haberse presentado con el mismo perfil a 2 o más procesos de selección. Entonces, vamos a comenzar a analizar y antes de entrar esto y desentrañar todo eso que yo acabo de decir, creo que debemos comenzar por algo interesante, una historia. ¿De qué fue lo que pasó? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿En qué momento? ¿Y qué no deben hacer o qué deben tener en cuenta para no cometer el error? Kate, ¿tú me podrías comentar cómo fue esa historia? Ay, Juan Camilo, Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Hola, chicos, allá atrás en sus pantallas. No, les cuento, esta semana me llama la asistente de un cliente muy importante. Me dice, Kate, me rechazaron la oferta y teníamos muchas posibilidades para ganarnos el proceso de selección. Entonces le digo, cuéntame, ¿qué pasó? Me dice, Kate, lo que pasa es que utilizamos un perfil de una conformación de proponente plural que fue la misma conformación, nos presentamos en un proceso donde no pasó nada, no resultamos adjudicatarios, como no cambió la estructura, nos presentamos en este proceso nuevo, obviamente actualizamos el documento consorcial, nos presentamos, pero nos indica la entidad que bajo un concepto de Colombia Compra Eficiente nos rechazan la oferta porque utilizamos el mismo perfil y teníamos que haber creado otro perfil en SECOP2. Yo voy a decodificar la información. Esto está complejo. ¿Sí o no? Está o sea, yo voy a complejísimo. decodificar esta información que da Kate. Básicamente es, Esteban y yo nos reunimos, queremos presentar, vamos a ejecutar por ejemplo, una prestación de servicios. Digamos, prestación de servicios es contratación directa y ya vamos a explicarle en un siguiente episodio cuáles son esas modalidades. Pero vamos a decir, Esteban y yo queremos proveer por lo menos computadores al Estado. Y nos presentamos a una licitación pública y estamos en una licitación pública y resulta que creamos un consorcio que se llama Esteban y Juan S.A. Bueno, le quito el S.A. porque esto no es una persona jurídica, pero ya van a explicar y qué es eso de persona jurídica, pero se presenta Esteban y Juan. Y cuando se presenta Esteban y Juan, resulta que nos presentamos a los computadores, presentamos la oferta, pero no salimos adjudicatarios. Y entonces le digo a Esteban, oye Esteban, yo creo que va a salir otro proceso de computadores en otra entidad diferente. Presentémonos a eso, ¿te parece? Y Esteban me dice, Juan, claro que sí, presentémonos con el mismo usuario que creamos para la licitación anterior. Yo le digo, sí, no hay ningún problema, vámonos con ese. Y cuando vamos con ese, estamos dentro del proceso, la entidad pública nos dice, no se puede. ¿Por qué? Porque ya ustedes se presentaron con ese mismo perfil en una licitación anterior. Y por lo tanto, a partir de un concepto de Colombia Compra, que yo de una vez lo voy a introducir y lo vamos a colocar dentro de nuestra bandeja de información, es el concepto C627 de 2024, ustedes están rechazados. Y por lo tanto, váyase para su casa. Entonces, a partir de eso, ¿tú qué opinas de ese rechazo, Kate? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Qué consideras? Bueno, eso tiene mucha tela para cortar y menos mal tenemos a nuestro experto en SECOP, Esteban, el del SECOP, porque existen varios momentos en cuanto al uso, porque todo el concepto también se basa sobre el uso de la plataforma de SECOP2. Entonces, porque si nos vamos al requisito que debemos de presentar en el proceso de selección, cuando yo me quiero presentar bajo una estructura de proponente plural, yo tengo que realizar un documento privado donde vamos a firmarlo las personas que vamos a integrar ese proponente plural. Pero de cara a la plataforma de SECOP2 tengo que crear un perfil y tengo que llenar una serie de requisitos. Paremos ahí. Ese perfil y ese lleno de requisitos, a lo largo desde que está la plataforma de SECOP2 funcionando, ha traído unas modificaciones. Entonces, tenemos que discutir si el concepto está bajo la estructura del perfil como estaba hasta hace un tiempo o hasta este momento en el año 2025. Tenemos que tener claro que el concepto es del año 2024, que tenía el SECOP2 unas condiciones que ahorita nuestro amigo Esteban nos puede decir. No, bendito Dios, ustedes meten ya
mucho término técnico, Dios bendito, No, y jurídico, concepto ¿no? y jurídico. Claro. Aquí estoy enredado, brother. Yo aquí voy Y enredado. eso que tú eres Esteban, el de No, Secop. de seguro estoy de espectador aquí porque me encanta ese tema. Bueno, bajémosle un poco entonces al lenguaje. Por favor. Cuéntame, Esteban. Entonces, este enredo tan tenaz, tú que de pronto nos dices que estás un poco confundido, pregúntanos. Pues yo aquí voy a estar del lado de la gente que no conoce y del que se debe estar preguntando, ¿esta gente qué habla? Primero, ¿qué es un proponente plural? Cariño, ¿tú quieres contestar? Bueno, adelante. Bueno, chicos, ¿qué es un proponente plural? El proponente plural es cuando dos o más personas se unen para presentar una oferta para ejecutar el contrato. ¿Listo? Es un documento privado en el cual estas personas que lo van a integrar buscan un propósito y el propósito es presentarse ante un proceso de selección con el cual van a buscar resultar adjudicatarios y ejecutar el contrato. Mira, yo te lo voy a poner tan sencillo como una vez, y ustedes me dirán, yo soy el abogado, ¿no? La Corte Constitucional una vez dijo un concepto en una sentencia que me parece súper chévere, que dice, esa estructura plural es un convenio de asociación para lograr con mayor eficacia un fin común. Básicamente es lo que yo mencionaba al principio con Esteban, nos queremos ganar el proceso de compraventa de computadores, Esteban y yo nos unimos. ¿Por qué? Porque Esteban vende los computadores y porque yo tengo todos los requisitos financieros y adicionalmente tengo una experiencia en venta con el Estado. Pero ¿eso quiere decir que es lo que llaman consorcio de uniones temporales? Claro que sí. Artículo 7º de la Ley 80. Ah, no, pues que ya te metiste artículo y no sé No, qué. pues hay que encontrar la razón de ser de cómo operan las cosas. Listo, importante, ustedes me aclararon, pero digamos, cuando yo entro a la plataforma es un proponente plural. Así es. Pero lo nombran como consorcio y unión temporal. Así ¿Sí? es. Ahí estamos de acuerdo, los tres estamos de acuerdo. Estamos ¿sí? de acuerdo. Ahora, ¿qué requisitos necesito yo en SECOP 2? Voy a entrar para hacer un proponente plural. ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que hacer? O sea... Pues respóndete tú mismo, ¿tú eres el duro del SECOP o no? Pues sí, pero digamos, yo tengo que enviar un correo a la entidad. Ninguno. Tengo Ninguno. que enviarle a la entidad como una carta diciendo quiero ser proponente plural. Mira cómo te va a... No sé, Kate, si quieres decir algo. Bueno, es importante también aclararles a ustedes que están allá atrás de la pantalla escuchándonos yo puedo presentarme en un proceso de selección como proponente singular o como proponente plural. Si yo me voy a presentar como proponente singular, yo tengo dos figuras, como persona natural o como una persona jurídica. Pero un momentico, ¿qué es una persona natural? Yo, tú, él. Ustedes. Ustedes también son personas ¿Y naturales. entonces qué es una persona jurídica? Una sociedad, una compañía, una organización, digamos que fue creada por un documento privado de constitución, normalmente y la más popular de todas son las famosas Pero, SAS. nuevamente, ¿qué necesito para ser proponente plural? Kate, Yo les voy a preguntar. Yo lo voy a responder. Dale. Dale, dale. Lo único que necesitas es un contrato y un acuerdo de voluntades en donde tú digas, yo, Juan Camilo, quiero unirme Espérame con ahí, Esteban ¿un para contrato presentar. es que una entidad me hace firmar un contrato? Así es, te presenta un formato que contiene diferente información, entre ellas el objeto, quiénes lo van a conformar, cuáles son sus porcentajes de participación, quién va a ser su representante y por último, cómo se distribuyen las distintas actividades. Y ahí tengo una duda que me surge y es para los dos la pregunta. ¿Yo tengo que tener cámara de comercio para poder inscribirme en SECOP 2 como proponente plural? Kate. Depende. Entonces, chicos, allá atrás de la pantalla, para poder conformar el proponente plural de cara al SECOP 2, primero, cada una de las personas que lo van a integrar, las que se van a unir, en este caso Juan Camilo y Esteban, deben estar registrados en la plataforma de SECOP 2, sea como persona natural o como persona jurídica, de acuerdo a su naturaleza. O sea, me tengo que registrar primero como persona jurídica o natural y después ahí sí entro a crearme como proponente plural. Listo. Ah, Sí, bestia. así funciona. Pero Ah, mira cómo es tan sencillo. No sé si tienen su cédula ahí, pero con mi cédula ya yo puedo presentar a la antigua usanza una oferta, solamente con mi Y si nos cédula. ven en París, ¿qué es antigua usanza?
hace muchos años atrás. Ah, ok. Entonces, gracias. Ya comenzó con usted. Sí, perdón, ya. el abogado se me sale de vez en cuando, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero decirles es, solamente con la cédula, ustedes pueden, si son personas naturales, si son personas de a pie, personas de la calle, pueden unirse con otra persona natural que tiene que ser mayoría de edad y por eso decía que tiene que tener su cédula y ya puede ser sujeto de derechos y obligaciones, es decir, firmar el contrato. Ahí tengo otra duda. Me piden en SECOP 2, me piden unos líderes, me piden, Perfecto. ¿yo qué hago? ¿Tengo que agregarlos? ¿Me piden unos porcentajes? Yo no tengo ni idea de eso. O sea, ¿qué me exigen? Mira lo que te voy a contestar. Primero, yo puedo ser persona natural, que fue alguno de nosotros Sí. tres o alguno de ustedes que nos está viendo, pero adicionalmente también puedo ser persona jurídica, que es esa SAS de la que ya mencionamos. Una persona natural y una persona jurídica se pueden unir en un consorcio o una unión temporal para presentarse a el proceso de los computadores. ¿Hasta ahí claro? Sí. Perdón hasta que ahí, sea claro. tan escuelero y tan profesor, ¿no? Pero quería aclararle a Esteban. Una vez teniendo eso, tú tienes que hacer ahora dentro de la plataforma, tanto Juan como Esteban tienen que tener su perfil. Y Ok. luego de que Juan y Esteban tienen su perfil de manera singular, ahora van a crear un perfil en común, mancomunado, que tiene un propósito, presentarse a un proceso de selección. ¿Me entiendes un poco lo que te quiero Ahí decir? te entiendo. Entonces, para darle orden, primero me registro en SECOP 2 como proponente, ya sea, o sea, me registro como persona jurídica o persona natural. Sí, ahí De acuerdo estamos a la bien. Sí. naturaleza. Después voy y creo el proponente plural y le doy un nombre. Sí, cualquiera. Consorcio Esteban, consorcio Cate, consorcio Juan. Sí, ahí vamos bien. Después de ahí tengo que irme a poner los integrantes de ese consorcio. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno de esos integrantes no aparece? O sea, quiero saber, ¿qué pasa si uno de esos integrantes no aparece en SECOP 2? ¿Qué debo hacer? Registrar, ¿cierto? Correcto. Listo, perfecto. Ahora, tengo otra pregunta. El tema de los porcentajes yo lo asocio. ¿Con ese documento yo ya valido que quiero estar en ese consorcio o tengo que hacer una aprobación en SECOP? Ahí tengo yo que intervenir. Resulta, cuando les indicaba de las mejoras que ha tenido el SECOP 2, si nos vamos, por ejemplo, al año 2020, chicos, en el año 2020 sencillamente yo iba y integraba de cualquiera de las cuentas de usuario, los perfiles de quien iba a integrar el proponente plural, yo lo que hacía era llamarlo con el nombre o con el NID o el número de cédula a esa persona que iba a integrar. Y automáticamente quedaban los dos aprobados. Es decir, no había un acuerdo de voluntad de que el perfil que yo estoy llamando para integrar el proponente plural tuviera una oportunidad de aceptarme o no. O sea, antes yo, sin saber, podía ser integrante de un consorcio sin autorización mía en SECOP. Sí, y se los voy a contar una experiencia que tuve Ándale. en el año... Ojo con eso, pero ya lo mejoraron, ¿no? Claro, Sí, ya. ojo con esta experiencia que tuve, esto fue año 2017. Tuvimos un evento en la capital del Valle del Cauca, sabroso, chicos. Hermoso. Hermosa, mi sultana. Entonces, Bello. chicos, yo les digo, tuvimos un evento donde registramos proveedores, cerca de 2.000 proveedores, en el cual encontramos una persona que me dijo, yo no tengo usuario SECOP 2. Iniciamos el registro y encontramos que la persona ya estaba registrada y había sido integrante de un proponente plural y habían presentado oferta con el perfil y la persona ni siquiera sabía. Wow. Ya habían eso es como utilizado. sacar un celular con la cédula de uno sin saber. Exactamente. A hoy, la realidad del año 2025 es que si yo voy a llamar a Juan Camilo para integrar un proponente plural, si yo estoy creando el perfil desde mi cuenta, Juan Camilo tiene que aceptar el uso del perfil de Juan Camilo. Ahí ya hay un acuerdo de voluntad en el cual Juan Camilo me está diciendo, acepto, Cate, unirme contigo para formar este proponente plural. Listo, me aceptan en SECOP. Yo digo, me aceptaron en SECOP, no tengo problema, ya di mi aprobación. Ahora, yo Oye, ven acá. reviso. Tú sabes, cuando nosotros estamos hablando de SECOP y la gente sí sabe qué es SECOP, es Sistema Electrónico de Contratación Público. ¿Y qué es SECOP? Y entonces vamos a explicarle qué es SECOP 1 y qué es SECOP 2. SECOP 2 es una plataforma transaccional en la que ustedes envían su oferta en línea, la evalúan en línea y reciben la adjudicación en línea, celebran el contrato en línea y liquidan el contrato en línea. Eso es SECOP 2. Entonces, ¿Y porque qué es el Esteban- SECOP 1?
Y el SECOP 1 tiene una diferencia que era un repositorio de información. Ahí solamente la entidad firmaba los documentos en físico, los escaneaba y los alojaba en ese sitio para que la gente pudiera consultarlo. Eso es todo. Eso es la diferencia entre SECOP 1 y SECOP 2. O sea, en SECOP 1, cuando yo era proponente plural, simplemente con mi documento certificaba y notificaba que era... Así es. Carajo. Y ahora me toca registrarme, hacer toda la validación en la plataforma. Así es. Aquí venimos a un caso y esta pregunta es importante. ¿Necesito tener ese documento de conformación a pesar de que lo voy a poner en mi propuesta al momento de crear mi proponente plural? De hecho, yo te voy a contestar esto. ¿Y por qué te lo digo? Porque me parece que ese documento es el más importante, ese documento privado de constitución del consorcio de la unión temporal. Dentro de su objeto es el que va a decir hasta dónde puede llegar, cuáles son las facultades que tiene su representante y qué puede contratar. ¿Cómo se crea ese documento? Ya lo dije, es un contrato. ¿Y cómo se crea ese contrato? A partir de un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades entre Esteban y Juan, de que queremos participar en conjunto. Por lo tanto, ¿qué sucede? Siempre tiene que existir un documento firmado manuscrito por parte de Juan y Esteban, o si son dos sociedades, por parte de los representantes de cada una de esas sociedades. Y ese documento, para mí, es lo que marca la diferencia y debe alejarse de lo que dijo Colombia Compra Eficiente. ¿Por qué? Porque en ese documento las partes, en virtud de un principio de derecho que se llama autonomía de la voluntad de las partes, pueden decir, me quiero presentar al proceso 1, al proceso 2, al proceso 3 o al proceso 4. Y no tienen que ponerme una camisa de fuerza para decir que solamente me puedo presentar a uno. Ok, entonces ahí vengo con otra pregunta y esta sí es Pacate que presenta propuestas constantemente. Digamos, yo estoy registrado, yo me registro en el SECOP 2, pero yo, digamos, puse a mi secretaria, yo soy Esteban Sass, puse a mi secretaria a presentar la propuesta y mi secretaria dijo, yo voy a presentarlo con este perfil. Bueno, oh sorpresa, lo presentó con el perfil de Esteban Sass, no de Consorcio Juan y Esteban. ¿Listo? Tengo una duda ahí. ¿Me tienen que evaluar mi propuesta o salgo rechazado? O sea, ¿es obligación? ¿Tienen que evaluarme mi propuesta o qué pasa ahí? O sea, ¿la entidad qué hace ahí? Claro, ahí la pregunta, chicos, es ¿quién presentó la oferta? ¿La presentó el consorcio o la presentó Esteban Sass? La presentó un integrante, o sea, Esteban Sass. Pero Esteban todos Sass. los documentos de mi propuesta dicen Consorcio, Juan y Esteban. Listo, ahí estás respondiendo tú la pregunta. ¿Por qué? En este caso, la entidad estatal tendrá que rechazar de pleno la oferta, porque en últimas todo lo contentivo está y todo lo que se va a acreditar para presentar la oferta es del proponente plural. ¿Y ahí qué hago? ¿Echo a la secretaria o porque el tiempo que perdí? No, dile que escuche, hablemos claro de contratación. Mira lo que yo te iba a decir, que busque a Esteban el del SECOP, era lo que te iba a decir yo. ¿Ah, sí? O que escuche este podcast de Hablemos Claro de Contratación. Chicos, y fue excelente tu pregunta. ¿Por qué? Yo les cuento, muchos de los causales de rechazo de ofertas de proponente plural es por no registrar bien la cuenta. Entonces, mire todos los elementos con este tema en el día de hoy, en este capítulo. Muchas personas no configuran la cuenta desde el perfil como lo exige Colombia Compra Eficiente en sus manuales para creación de proponente plural, sino que crean la cuenta de proponente plural como si fuera un proponente singular. Es decir, van a la página y hacen un nuevo registro. Ok, perfecto. Esas tipo de registros también genera un causal de rechazo de la oferta porque no se registra tal cual como lo establece Colombia Compra Eficiente en sus guías para presentación de propuestas bajo estos perfiles. Yo te resumo. O A sea, ver. si Juan y Esteban se quieren presentar a la licitación pública, tiene que presentarse todos los documentos del consorcio Juan y Esteban. Si se quiere presentar solo Juan, lo presenta solo desde el perfil de Juan. Si quisiera presentarse desde el consorcio, tiene que presentarse todo desde el Listo. consorcio. ¿Y si la entidad me adjudicó así? Oh, eso es un tema interesante porque puede dar lugar a una revocatoria directa ¿Y del qué es acto una administrativo de revocatoria? adjudicación. Digamos que eso va a ser un tema que vamos a tocar en otro podcast porque no quiero desviarme y yo más bien te voy a decir una pregunta. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un consorcio y una unión temporal? No, ni idea. Yo solo sé que es un proponente plural porque manejo SECOP. Que ambos son proponentes plurales, ¿cierto? Sí, eso lo tengo claro. Vale. Pero la diferencia sí no la tengo clara. Kate, ¿tú tienes alguna idea? Sí,
puedo tener una idea en cuanto te suena algo las responsabilidades. Ándale. Pero mira esto. Ya. Yo voy a ser más claro y específico. ¿Por qué? Porque yo siempre escucho cuando hago esta pregunta en clase y todo el mundo me contesta lo que me dice Katy. Yo siempre corrijo. ¿Y por qué hago esta corrección? Porque más bien de la responsabilidad es la sanción. ¿Quién asume la sanción ante un incumplimiento contractual? Entonces, si la asume el consorcio, todos los miembros, Juan y Esteban en este caso, todos asumen la sanción. Si fuera una unión temporal y el incumplimiento estuvo en las obligaciones de Esteban, el único sancionado es Esteban. Juan queda libre. Entonces, ojo con esto que lo encontramos en el artículo 7º de la Ley 80. ¿Qué La pasa? diferencia entre consorcio y unión temporal. ¿Qué pasa, Juan, si yo creo una unión temporal, pero en el documento yo no especifico a qué se va a obligar el porcentaje de participación de Esteban y tu porcentaje de participación? Yo respondo esta pregunta de la siguiente manera. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Y eso qué significa? Que aunque yo me llame unión temporal, Juan y Esteban, si nosotros no hicimos separación de actividades o de obligaciones o de funciones, que era lo que iba a hacer cada uno en pocas palabras, seremos un consorcio y por lo tanto los dos responderemos en nuestras sanciones de manera solidaria. Listo. Y volviendo al tema de SECOP, que es lo que me interesa y nos agrada, es si yo me registré, presenté mi propuesta, pero no subí el documento, ¿qué hago? ¿También me rechazan la propuesta o puedo subsanarla? Tú tienes la respuesta a esa porque detrás de cámaras me estabas preguntando eso. Sí, chicos. Yo quiero contarles algo. Miren, volvemos a la línea de tiempo. El concepto es del año 2024, estamos en el año 2025. El SECOP ha tenido mejoras. Anteriormente, cuando se creaba el perfil y no se subía el documento anexo que exige el SECOP 2 para terminar de validar el perfil, nosotros lo que hacía la persona era cargar nuevamente, pero dejaba el rastro y se veían los dos documentos. Ahora, Esteban, ¿qué pasa en este momento si yo voy a la sección de editar datos completos del perfil del proponente plural? ¿Puedo descargar y adjuntar el documento que se me haya? Sí, ahí puedes borrarlo y lo que haces es montar el nuevo. Entonces no te va a quedar la evidencia de que borraste, digamos, que tuviste un documento anterior, sino solamente te va a quedar el que está subsanado. Exacto. Entonces ahí es donde empieza a quedarse sin piso el concepto de Colombia Compra. De Colombia Compra y de rechazo, ¿no? Exacto, y frente a que muchas entidades han estado rechazando ofertas porque no se carga el documento anexo en la creación del perfil del proponente plural. ¿Por qué? Ya ha habido una mejora en el SECOP 2. Entonces, eso es una atención para las personas que están atrás de pantalla, que son estructuradores y que toman decisiones en las entidades estatales, porque pueden estar rechazando una oferta basados en un concepto en el cual la realidad del año 2025 es que ha habido unas mejoras de la plataforma. Yo quiero, perdón que yo meta la cuchara, no, yo hablo mucho, ¿no? Debo decir. Es el ideal que hables. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo decir, ojo, ya sabemos cuál es la diferencia entre un consorcio y una unión temporal, pero ya sabemos qué debe contener en ese documento, en ese contrato, en ese acuerdo de voluntades, qué debe tener ese objeto, quiénes son digamos, los porcentajes de participación de cada uno, cuáles son las responsabilidades, las obligaciones que asumen, quién es su representante. Pero adicionalmente, yo creo, y siempre, y aquí les doy un tip a ustedes, normalmente el acuerdo de consorcio de unión temporal es un formato que aparece dentro de los documentos del proceso de selección. Pero ojo con esto. Tip número 1, si ustedes no conocen con quién se van a presentar y nunca antes se han visto o han, digamos, tenido relación para ejecutar un contrato, mejor celebre una unión temporal. Y tip número 2, si usted no lo conoce tanto, mejor solamente presente el formato que le dé la entidad y posterior haga un documento privado en donde usted regule de manera exhaustiva cómo son esas relaciones que se dan entre privados. ¿Y qué tiene que tener ahí en cuenta? Cómo se toman las decisiones. Segundo, cómo son los aportes de capitales. Tercero, ¿qué es eso de la confidencialidad de la información? Y lo más importante, ¿cómo van a solucionar las controversias? Si están ejecutando ese contrato, se los adjudican y ustedes, digamos, no se entienden con su coequipero o con su equipo. Bendito Dios, hombre, pero les diste una clase de consorcio y uniones temporales. Pues, entonces, ¿sabes qué? Chicos, yo creo que tú des una clase adicional de cómo se conforma un consorcio y una unión temporal.
O sea, prométeme lo que lo vas a decir No, para no. nuestra audiencia. Se los prometo. Pero se los prometo. chicos, tenemos algo. Recuerden la llamada que me hizo la asistente de mi cliente. ¿Qué le dijo la entidad estatal? Le rechazo porque desde el mismo perfil ya habían participado en otro proceso que no resultaron adjudicatarios y utilizaron el mismo perfil para presentar la oferta en esta entidad que los rechazó. O sea, en este caso lo que sucedió fue que él, Esteban y Juan Camilo, consorcio Esteban y Juan Camilo, nos presentamos en otro proceso sin ser adjudicatarios y te rechazaron por eso. Así es. ¿Sí? Así es. Así es. Entonces, tengo una posición y no sé, de ahí podemos partir, chicos, para concluir Sí. muchas cosas. El concepto es del año 2024. Año 2024 en el momento en el que yo no podía descargar el documento, me dejaba una trazabilidad en el cual estaba haciendo múltiples participaciones con un perfil y entendemos que el consorcio o la unión temporal, o en este caso el proponente plural, pues no tiene una personería jurídica, no tiene una, digamos, una capacidad jurídica porque se crea específicamente para la adjudicación, la celebración de un contrato. Pues, y ante todo y lo primero, presentar la oferta. O sea, ahí me puedo presentar en varios procesos con ese mismo consorcio, sin ser adjudicatario. ¿Sí? Depende porque yo voy a llegar a esa conclusión. Ándale. Pero te me estás adelantando. ¿Y por qué le voy a decir yo acá una cosa? Ojo que aquí pasa un tema interesante. Y el tema interesante que pasa es que para mí hay una mala interpretación de esa definición que se plasma en el artículo 7º de la Ley 80 por parte de Colombia Compra Eficiente. ¿Y qué quiere decir esa interpretación? ¿Por qué? Porque la definición de consorcio de unión temporal es la que dice que cuando dos o más personas de forma conjunta presentan una misma propuesta para, ojo con esto, la adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato. Y a partir de ello Colombia Compra infiere, deduce, concluye que como dice un solo contrato, por lo tanto, si crea un proponente plural dentro de la plataforma, ese proponente solamente va a tener un propósito específico. Y ojo, hago con esta claridad. Si el objeto, como la pregunta que tú me hiciste, si ya yo lo creé a Juan y Esteban para presentar en un proceso, llenamos el formato de la entidad que decía que se presenta, por ejemplo, a la licitación pública 005 de 2024, y resulta que no salimos adjudicatarios y ahora nos queremos presentar a la licitación pública 007 de 2025, lo podemos hacer siempre y cuando modifiquemos el documento privado de constitución del consorcio Juan y Esteban. Entonces, ojo con esto. Entonces, sí puede ser el mismo consorcio, pero hay que modificar el documento privado que se aloja dentro de la plataforma. Entonces, pilas con ese tip que yo estoy dando. Yo tengo ahí una duda y esta me surge más como para las entidades. Yo como entidad, ustedes que han trabajado en entidades, yo como entidad cuando recibo estas propuestas de estos consorcios, yo tengo que verificar que los integrantes de los documentos consorciales tienen que ser los mismos que se encuentran en la configuración de la creación del proponente plural del SECOP 2. O sea, me deben coincidir los del SECOP 2 con el documento de conformación consorcial, sí, con porcentajes y todo. Sí. Y si no me coinciden. Ojo con esto, que esto es otro tip que yo doy. Y el tip que yo doy es pilas. Ustedes, como es un documento subsanable, si ustedes se equivocaron en porcentajes, lo que pueden hacer es que presentan la subsanación en el documento escrito, en donde ponen los mismos porcentajes que ustedes radicaron dentro de la plataforma de SECOP 2. Okay. Eso es un tip súper importante porque algunos la embarran y la escachan en ese tema. Adicionalmente, pueden ustedes, y que vamos a colgarles en nuestras redes sociales, Esteban del SECOP les va a mostrar cómo pueden editar los datos completos y pueden cambiar hasta los porcentajes de participación en la configuración, técnicamente hablando, en materia de SECOP 2. Esteban, tú has hecho muchas preguntas hoy, pero yo te voy a hacer esta pregunta. Señor. ¿Puede un perfil de proponente plural, así como tú lo conoces, presentarse a presentar oferta a dos procesos diferentes? Sí. Ok. O sea, la plataforma como tal no te cohíbe de presentar. Tú puedes presentarlo. Ya la entidad entra a evaluar todo esto que acabamos de debatir, ¿sí? Que si presentó los documentos, si realmente presentó con el perfil que era, pero como tal, la plataforma no te cohíbe de que te Y ahora presentes. quiero hacerte otra pregunta que va muy de la mano de esa. Entonces, ¿el perfil electrónico se ata a un solo proceso de selección o no? No.
Correcto. Entonces, precisamente por eso es que yo digo que ese concepto de Colombia Compra Eficiente se cae de su propio peso, porque precisamente cuando uno crea ese proponente plural, no lo ata a un solo proceso. Ojo chicos, allá atrás de sus pantallas. Es importante que tengamos claro que las entidades estatales no pueden rechazar las ofertas porque sencillamente les pareció rechazar la oferta porque no le concuerdan algunas cosas dentro de la conformación del proponente plural. Es un concepto y la entidad estatal tiene la libertad si acoge o no el concepto. Lo que sí es claro, las reglas de compra pública son muy claras y las causales de rechazo son taxativas. Es decir, que la entidad estatal en los documentos que reglamentan, en este caso puede ser el pliego de condiciones o la invitación pública, que eso también lo vamos a explicar en un podcast más adelante. Chicos, allí están tal cual las causales de rechazo de la propuesta. Tienen que verificar si las causales que están allí están especificadas con relación al proponente plural y su creación. Y tienen que ahondar sobre las condiciones técnicas que en este momento el SECOP 2 les brinda a ustedes para hacer la subsanación de dichos elementos, toda vez que la conformación del proponente plural sí me determina un tema de capacidad, pero en cuanto a formatos y errores que tenga el formato o errores que tenga la inscripción, no me genera una pérdida de esta capacidad. Yo, resumidas cuentas de todo lo que hemos hablado en el día de hoy, yo le quiero dar estos últimos tips desde el punto de vista jurídico. 1. Ese concepto del año 2024, entonces estoy de acuerdo parcialmente. ¿Y por qué? Porque un proponente plural no puede presentarse a 2 procesos de selección al mismo tiempo. Esa es la primera premisa. Ojo con eso, no se pueden presentar a 2 procesos de selección al mismo tiempo. Segunda premisa, si me presento como estructura plural, pero no salí adjudicatario, no celebré contrato, no me eligieron, por lo tanto yo sí podría utilizarla para otro proceso de selección, pero cambio ¿qué? El acuerdo privado de constitución y ahora le digo, objeto, ya no va a ser para la licitación X, sino para la licitación Y. Y por último, el último escenario que yo sí contemplo es, si yo presenté mi oferta como consorcio, como unión temporal, si yo me gané el proceso, si yo ejecuté el contrato, si yo liquidé el contrato o incluso estoy en ejecución del contrato, es mejor que cree un nuevo proponente para presentarse a otro proceso de selección. No se vaya con ese mismo proceso de selección, no se vaya con ese mismo proponente para otro proceso de selección. Así entonces, resumidas cuentas, ojo, tengan en cuenta el concepto de Colombia Compra. Si ustedes pueden crearlo y ven que hay mucho enredo en lo que nosotros hemos dicho en el día de hoy, realmente lo que ustedes tienen que hacer es hagan un curso. Crean un proponente para cada proceso que se presenten. Pero si ya ustedes son más expertos, tienen un abogado que los asesore, ahí ustedes pueden decir, no, yo me presento con el mismo proponente plural, pero le cambio el acuerdo de conformación de consorcio o de unión temporal. Perfecto. Bueno, aquí yo les voy a dar como para cerrar y concluir este podcast, les voy a dar una primicia, les vamos a dar y les voy a enseñar cómo crear un proponente plural en nuestro canal de YouTube. Entonces, síganos, voy a dar el paso a paso de cómo crear este proponente plural en la plataforma de SECOP 2, cómo pueden modificar esos documentos, ¿para qué? Para que puedan resolver y puedan ver como tal ya en la plataforma todo esto de que estuvimos hablando nosotros tres. Así que muchas gracias por estar con nosotros, por favor síganos y bueno. Pero Esteban, ¿dónde te siguen? Bueno, a mí me siguen en Instagram o en TikTok como Esteban del SECOP. Acá te la pueden seguir en Kate-Valdés en Instagram. Y yo estoy creándola, próximamente les estaré dando algo novedoso y nuevo. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Y que no se olviden seguirnos en @hablemos de Claro de Contratación, que allí también vamos a subirles, chicos, todos los tips para crear su proponente plural. Gracias. Chao chicos, muchas gracias. Chao.